Bienvenidos a una nueva edición de Pautando la Historia, el podcast en el que intentamos haceros un poquito más comprensible y un poco más ameno el temario de la selectividad, aunque ya sabemos que es complicado. En esta ocasión vamos a hablar de una de las preguntas cortas que entran, la referente a las causas del golpe de Estado de Primo de Rivera. Y es que, el 13 de septiembre de 1923, Miguelito Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, se levantó con ganas de jarana y, de golpe de Estado y plumazo, se cargó la Restauración. Pero vayamos por partes. En realidad, a Primo de Rivera, más que molestarle la Restauración, le molestaba su incapacidad para conseguir los objetivos que este sistema de gobierno se había marcado. Conviene recordar, evaluación pasada, ya sé que es mucho pedir, que cuando Cánovas del Castillo montó el tinglado, lo que tenía en mente era crear un régimen oligárquico en el que la estabilidad política y el orden social fueran la norma. Una estabilidad y orden, claro, que favoreciera a esa oligarquía que tradicionalmente había controlado la vida política y económica del país. Para ello, montó un sistema bipartidista en el que liberales y conservadores se alternaban en el poder recurriendo al falseamiento electoral, con trucos tan sórdidos como hacer que los muertos votaran o el conocido como pucherazo. Durante unos años el sistema funcionó relativamente bien. Bueno, bien para los de arriba, claro. Los de abajo bastante tenían con sobrevivir a una España que, a trancas y barrancas, se iba modernizando. Pero una serie de crisis, como el desastre del 98, la Semana Trágica de 1909, la crisis de 1917, mostraron la creciente inoperancia del sistema. La inflación provocada por la Primera Guerra Mundial expolió al movimiento obrero, y la conflictividad social creció notablemente, en particular en el entorno de Barcelona y en un campo andaluz muy empobrecido. Nada de esto gustaba en particular a una oligarquía que veía cómo la Restauración hacía agua. Cada vez era más evidente que el sistema estaba agotado, y la única salida era la instauración de un sistema democrático similar a otros europeos. Incluso un buen número de políticos del Partido Liberal parecían apoyar esta solución. Y en este contexto estalló la cuestión marroquí. Desde la Conferencia de Algeciras de 1906, España había incrementado allí su presencia. Y si bien durante la Primera Guerra Mundial prevaleció la prudencia en esa política expansionista, al acabar la Gran Guerra, las cabezas pensantes del país pisaron el acelerador. La operación militar, dirigida por el general Silvestre, fue un fracaso. Mal planteada, la acumulación de errores llevó a una catastrófica derrota, provocando unos 13.000 muertos. Pero, a ver, ¿quién fue el lumbrera que encargó una operación militar de ese calado a un oficial con el mismo nombre que el gato fracasado enemigo de Piolín? Me pareció ver a un lindo gatito. Joder, si es que van provocando. En fin, que el escándalo fue tan mayúsculo que se creó una comisión de investigación dirigida por el general Juan Picasso, que por cierto era pariente del famoso pintor. El conocido como Expediente Picasso fue demoledor en sus conclusiones, apuntando a la negligencia de los principales mandos militares. Además, buena parte de la opinión pública achacó parte de la culpa al propio rey. Finalmente la cuestión saltó al Parlamento, donde se creó una comisión de responsabilidades. Los debates fueron muy tensos y el diputado socialista Indalecio Prieto fustigó al rey, lo que le costó ser procesado por un tribunal militar. Una nueva sesión parlamentaria sobre esta cuestión, que se anunciaba muy tormentosa tanto para el monarca como para el ejército, no se llevó finalmente a cabo, precisamente debido al golpe de Primo de Rivera. El recién estrenado dictador dio carpetazo al expediente Picasso durante toda su dictadura. En definitiva, que si bien la cuestión de Anual puede ser considerada, en cierto modo, el detonante del golpe, las causas de fondo son más profundas. El desgaste de la Restauración, el crecimiento de la oposición, en particular la obrera y los nacionalismos periféricos, la conflictividad social. En el fondo, la gran causa será ese rechazo de la oligarquía a transitar hacia una democracia. No es de extrañar que Primo de Rivera pudiera contar, entre sus apoyos más fieles, con esa oligarquía. Además, por supuesto, con el ejército, la iglesia y un rey aficionado a rodar películas porno. Pero esto, hijos míos, no os lo puedo contar porque sois menores de 18 años.
Así que ahora lo que toca es ponerse con los libros. A por ello.